Así que bueno, espero que les guste y comencemos. Ayano no perdió contra Ryuen, tampoco perdió contra Orikita, Ichinose o la escuela. Pero en este volumen pasó algo más peligroso que una derrota. Ayano fue obligado a elegir y esa elección no fue por puntos, no fue por clase, no fue por cálculo perfecto, fue por Iyori. Durante años Ayano trató a las personas como piezas, las observó, las midió, las acomodó y cuando era necesario las terminó sacrificando. Pero esta vez una persona quedó fuera de esa lógica fría. Una persona lo hizo abandonar una ruta ganadora. Una persona lo hizo correr cuando lo racional era quedarse. Y aquí nace la pregunta de este video. ¿Iyori acaba de convertirse en la mayor debilidad de Ayano? La forma superficial de leer este volumen sería decir, Ayano se enamoró de Iyori, pero la lectura fuerte termina siendo otra. Ayano descubre una emoción que no puede cerrar con una fórmula. Y lo más importante, otros empiezan a notar que esa emoción existe. Ryuen lo nota, Yoshida lo nota, Hashimoto lo escucha, Ishinose lo entiende desde lejos, y el público también debe entenderlo. El problema no es sentir amor, el problema es que Ayano empieza a actuar por ese amor. En análisis de comportamiento, una emoción se vuelve peligrosa cuando altera una decisión de alto costo. Y aquí el costo era enorme, puntos de clase, premio especial, ventaja estratégica y la imagen de un líder invulnerable. Ayano eligió perder algo que podía ganar para salvar a alguien que no pertenecía a su clase. El escenario es el examen especial de recolección de fichas. La estructura parece sencilla. Grupos mixtos, tareas, fichas, llegada a la meta y multiplicadores. Pero el verdadero examen no está en correr más rápido, está en administrar tres cosas: información, confianza y miedo. Cada estudiante tiene fichas, esas fichas sirven para sobrevivir, quien termina con menos queda en riesgo, quien llega a cero puede caer de inmediato, y quien comparte demasiada información se expone a ser manipulado. Ayano entiende el sistema desde el inicio, sabe que revelar todas las fichas de la clase permitirá rescatar a alguien, pero también abre la puerta a abusos, sabe que ocultarlas protege al individuo, pero también debilita al grupo. Esa tensión es el corazón del examen. La escuela no está midiendo solo inteligencia, está midiendo cómo reaccionan las personas cuando su seguridad depende de un número que otros no pueden ver. En el mundo real, esto se parece a una empresa en crisis. Todos dicen que están en el mismo equipo, pero cuando llegan los recortes, cada persona empieza a cuidar su silla. Ese es el tipo de presión que este examen crea, y Ayano lo entiende mejor que nadie. Antes de hablar de Iyori, hay que entender algo esencial. Ayano ya no está solo. Cuando se convierte en representante de su clase dentro del grupo, Yoshida y Sanada no lo siguen como fanáticos, lo siguen porque reconocen competencia. Y esa diferencia importa. Yoshida lo dice con hechos, Ayano bajó voluntariamente desde una clase superior. Si traicionara a su nueva clase para salvarse, perdería la legitimidad como líder. Esa lectura es racional, no es amistad ciega, es confianza condicionada por resultados. Sanada también lo acepta. Morishita, fiel a su estilo, no confía del todo, pero lo observa, lo pone a prueba, y eso hace que la escena final tenga más peso. Porque cuando llega el momento de salvar a Yori, sus compañeros no actúan como piezas mudas, actúan como una red. Ese detalle cambia la imagen de Ayano dentro de la clase C. Ya no es solo el extraño que llegó con habilidades sospechosas. Empieza a ser alguien a quien pueden apoyar incluso cuando no entienden todo. En psicología de grupos esto se puede conocer como legitimidad funcional. No te aceptan porque les caigas bien. Te empiezan a aceptar porque tus acciones ya demostraron valor. Luego, si esa utilidad se repite, esto empieza a aparecer confianza. Y la confianza, con el tiempo, se puede convertir en un vínculo. Ese es el punto. Ayano quizás todavía los vea como recurso, pero ellos empiezan a verlo como un compañero. Ahora entra Ryuen. Ryuen lleva tiempo entendiendo algo. Vencer a Ayano de frente es casi imposible. Ayano puede leer ataques directos, tácticas sorpresas y movimientos fuera de las reglas.
Por eso Ryuen busca otra cosa, una brecha, y la brecha aparece en un gesto mínimo. Ayanokouji mira a Iyori. Para muchos eso no significaría nada, para Ryuen significa todo, porque Ryuen no necesita una confesión, no necesita pruebas absolutas, le basta una desviación en la conducta. Un analista de alto nivel no observa lo que la persona dice, observa lo que rompe su patrón habitual, y Ayanokouji casi nunca mira algo sin una razón. Ryuen sigue esa línea de visión y encuentra a Iyori. Ahí entiende que no está viendo una pieza cualquiera, está viendo una posible palanca. Esto es psicología estratégica pura. Cuando no puedes romper a una persona por su fuerza, buscas aquello que esa persona no quiere perder. Ryuen no fuerza a Ayanokouji con una amenaza directa, lo fuerza construyendo una situación donde la respuesta de Ayanokouji revele algo. Si va por Iyori, confirma el vínculo. Si no va, Iyori cae. En ambos casos, Ryuen gana información. Por eso esta jugada es tan buena. Ryuen no necesita controlar a Ayanokouji, solo necesita obligarlo a tomar una decisión. La jugada de Ryuen tiene dos capas. La primera capa es táctica. Si Iyori cae, la clase de Ryuen pierde una persona muy valiosa. Pero en el proceso arrastra a Ayanokouji a tomar una decisión costosa. La segunda capa es psicológica. Si Ayanokouji aparece, se confirma que Iyori tiene un valor especial para él. Ryuen sabe que no siempre se gana destruyendo al enemigo. A veces se gana enseñándole al enemigo que ya no controla toda la información sobre sí mismo. En situaciones reales, esto se ve en negociaciones duras. Cuando una persona parece imperturbable, el rival deja de atacar con argumentos y empieza a atacar prioridades personales. Familia, reputación, orgullo, pertenencia e incluso deseo. El punto no es ganar la discusión, el punto es descubrir qué hace reaccionar al otro. Y Iyori hizo reaccionar a Ayanokouji. Eso es lo que vuelve esta escena tan importante. Ryuen no solo lo empuja a correr, lo empuja a revelar una parte de sí mismo que Ayanokouji aún estaba intentando entender. En este punto, Ayanokouji no corre por impulso inmediato. Primero, calcula. Sabe que ir por Iyori implica perder la posibilidad del premio especial. Sabe que puede tirar puntos de clase. Sabe que dividir fichas con alguien que no llegó a la meta reduce el rendimiento por el multiplicador. Sabe que en el peor caso él mismo puede quedar en peligro y aún así decide ir. Esa es la diferencia entre una emoción débil y una emoción dominante. Una emoción débil aparece pero no altera la conducta. Una emoción dominante obliga al sistema racional a justificar una acción que ya nació desde otro lugar. Ayanokouji intenta entenderlo. Se pregunta si está cometiendo un error. Se pregunta si quiere experimentar algo irracional, pero en el fondo aparece una verdad más simple. No quiere que Iyori sea expulsada. Y para alguien como él, esa frase pesa más que cualquier declaración romántica, porque no nace del deber, no nace de la estrategia, no nace del deseo, nace de que no quiere perderla. Cuando Ayanokouji le dice a Yoshida que irá por Iyori, la primera reacción de Yoshida es lógica. Iyori es de otra clase. Salvarla no beneficia directamente a su clase. Desde la perspectiva competitiva, Yoshida tiene razón. Lo racional sería dejarla caer, ya que Iyori pertenece a una clase rival. Ayanokouji debe pensar en su propia clase, debe buscar puntos, debe maximizar la ganancia. Pero Ayanokouji no intenta venderle una estrategia, no le da una explicación compleja, simplemente le dice lo esencial, que para él, Iyori es alguien especial. Yoshida entiende por qué Ayanokouji lo llevó a una comparación emocional. Si Shiraishi estuviera en esa posición, ¿él podría abandonarla? Esa pregunta desarma a Yoshida, no porque sea brillante a nivel lógico, sino porque convierte el caso de Iyori en algo que Yoshida puede sentir. Aquí Ayanokouji hace algo que rara vez le vemos hacer, comunica una emoción usando el marco emocional de otra persona. Desde un análisis psicológico esto es muy importante, ya que Ayanokouji no solo entiende la lógica social, empieza a usarla para traducir su propio vínculo. Y entonces llega uno de los momentos más importantes del volumen. Yoshida pide tiempo, no para intentar detener a Ayanokouji, no lo acusa, no lo abandona, llama a sus compañeros,
para que ellos le entreguen una porción de las fichas, ya que están hasta cierto punto por encima de la cantidad objetivo mínima. Esto es muy importante, ya que no le dan fichas porque les sobre de forma irresponsable. Le dan lo que pueden entregar sin destruir su propia seguridad. Es decir, lo apoyan dentro de un límite racional. Esto no es obediencia ciega, es una cooperación madura. Sanada acepta, Morishita protesta, como era de esperarse, pero termina extendiendo su reloj. Yoshida organiza el apoyo y Ayanokoji recibe algo que, para él, puede parecer un recurso, pero para el grupo significa otra cosa, una muestra de confianza. La pregunta aquí es fuerte. ¿Son compañeros competentes, posibles amigos o simples herramientas? La respuesta puede ser incómoda, ya que son las tres cosas al mismo tiempo. Para Ayanokoji siguen siendo piezas dentro de una estructura. Yoshida sirve como mediador, Sanada como apoyo lógico, Morishita como control crítico. Cada uno cumple una función, pero desde el lado de ellos, Ayanokoji ya no es solo una herramienta para ascender, es alguien que pertenece al grupo, alguien cuya decisión personal merece respaldo, aunque sea molesta, arriesgada y difícil de entender. En términos de liderazgo, esta escena muestra el paso de la obediencia al compromiso. Una clase obedece a un líder fuerte cuando conviene, pero una clase se compromete cuando ayuda, incluso cuando el líder muestra una grieta humana. Ese respaldo con fichas no solo salva a Yori, también confirma que la clase C empieza a aceptar a Ayanokoji como uno de los suyos. Mientras todo esto ocurre, Yori espera, y su espera no es pasiva, es emocionalmente contradictoria. Ella sabe que quedarse allí implica convertirse en cebo, sabe que esperar a Ayanokoji es injusto, sabe que, si él viene, ella habrá usado sus sentimientos, pero aún así espera. Esto la hace más humana, y Yori no es una figura pura e intocable, tiene culpa, deseo y miedo. Quiere verlo, pero no quiere ser la razón por la que él pierda. Quiere ser salvada, pero le duele haberlo puesto en esa posición. En psicología, esta mezcla se parece a la ambivalencia afectiva, querer algo y rechazar lo que implica conseguirlo. Y Yori desea que él venga, pero si él viene, se confirma que sus sentimientos tienen peso, y ese peso puede destruir el equilibrio entre clases. Por eso la escena no funciona como romance simple, funciona como un dilema moral. Ayanokoji llega hasta Yori y reconoce algo que nunca había manejado de esta forma. No está frente a una ecuación, está frente a una persona que puede responder de una manera que él no controla. Eso es clave. Ayanokoji puede calcular en exámenes, manipular grupos y leer patrones, pero no puede garantizar la respuesta emocional de Yori. El amor para él no aparece como una fuerza poética, aparece como una experiencia desconocida que quiere entender. Él se pregunta si al conocer el amor como un estudiante ordinario podrá cambiar. También se pregunta si, al absorber esa emoción, terminará soltándola sin dudarlo. Aunque todo resulta positivo en primera instancia, una aceptación por parte de Yori, las piezas caen, pero en lugar de disfrutarlo, todo queda en shock nuevamente. Y eso es porque esa es la esencia de Ayanokoji, lo hace volver en sí, porque incluso en el momento más humano, su mente vuelve al análisis. No se entrega al sentimiento de forma limpia, lo observa, lo disecciona y lo prueba. Pero la diferencia es que ya no está fuera del experimento, ahora él es el sujeto. Y esto es lo que vuelve esta escena tan poderosa. Ayanokoji no deja de ser Ayanokoji, sigue siendo frío por dentro, sigue pensando en experiencia, conocimiento y deseo propio, pero por primera vez una emoción lo mueve antes de que pueda reducir la utilidad. El monstruo de la sala blanca no desaparece, pero se abre una grieta por donde entra algo que no fue entrenado: apego. Aquí tenemos tres lecturas posibles. La primera es: ¿Yori es su debilidad? Si Ryuen pudo usarla para forzarlo a moverse una vez, otros podrán hacerlo después. En una guerra entre clases, tener un vínculo visible es peligroso. La segunda es: ¿Yori es su humanidad? Ayanokoji empieza a construir una razón personal, no una orden, no una misión, no una estrategia heredada de la Sala Blanca, sino una elección propia. Y por último, ¿Yori es un nuevo experimento para él? Ayanokoji puede amar, pero también puede intentar convertir ese amor en experiencia, en memoria, en conocimiento.
Esa frase interna donde se pregunta si algún día soltará esa mano es inquietante, porque muestra que incluso su afecto podría ser absorbido por su ego de supervivencia. Pero quizás lo más interesante es mezclar estos tres puntos. Iyori es debilidad porque lo hace actuar contra la eficiencia, es humanidad porque lo conecta con una emoción real, y es experimento porque Ayano Koji todavía procesa el amor como algo que debe comprender, dominar y quizá integrar a su sistema. Por eso ese momento no vuelve simple al protagonista, lo vuelve más complejo. Pero, ¿cuál podría ser el impacto con su clase? La ayuda con fichas obviamente tendrá consecuencias. Primero, fortalece la autoridad emocional de Ayano Koji. Sus compañeros ven que tiene una razón humana. Esto puede acercarlo a ellos, porque deja de parecer una máquina perfecta. Otro punto es que también puede preocuparse. Si el líder toma decisiones personales que sacrifican puntos, la clase puede empezar a preguntarse cuánto pesa su objetivo individual frente al objetivo colectivo. Por último, convierte a Yoshida, Sanada y Morishita en algo más que recursos narrativos. Yoshida demuestra empatía y criterio. Sanada demuestra confianza racional. Morishita representa la resistencia crítica de la clase. Ayuda, pero no deja de cuestionar. Esa combinación es sana para una clase competitiva. Un grupo donde todos obedecen sin pensar se vuelve frágil. Un grupo donde nadie confía se destruye. La clase C empieza a ubicarse en un punto medio. Sigue cuestionando a Ayano Koji, pero también está dispuesta a respaldarlo. El cierre del volumen deja otro golpe emocional. Desde lejos Ishinose miraba lo que Ayano Koji hizo y determinó que no encajaba como una simple amistad. Ella intentaba explicárselo como estrategia. Intenta decirse a sí misma que Iyori es importante para mantener el equilibrio de las otras clases, pero la mente emocional no siempre obedece a la explicación racional. Ayano Koji siempre ha sabido ganar, sabe leer las reglas, sabe explotar grietas, sabe mover personas, sabe cuándo sacrificar y cuándo callar, pero este volumen le hace una pregunta distinta. ¿Qué hará cuando ganar ya no sea suficiente? Iyori no lo derrotó. Iyori hizo algo más peligroso, le dio una razón personal. Y cuando un hombre construido para no depender de nadie empieza a querer proteger a alguien, la historia cambia. Porque esa persona puede ser su humanidad, puede ser su debilidad, o puede ser el primer vínculo capaz de demostrar que Ayano Koji no es una máquina perfecta, sino alguien que está aprendiendo tarde y de forma peligrosa lo que significa sentir. Así que bueno, eso sería todo por hoy. Espero que les guste este video, que fue muy rápido e interesante. Así que hasta la próxima.